Y bueno, los que nos quedamos aquí, vamos a estudiar o seguir con esta serie que le hemos llamado las parábolas, historias desafiantes. Es muy interesante, insisto, cada vez que estudiamos una nueva parábola, es como movernos del lugar donde estamos sentados, donde creemos que estamos, para que Dios nos enseñe que necesitamos aún hacer más. Que necesitamos, que aún hay cosas por cambiar, que aún hay cosas en las cuales podemos mejorar, y es lo que esta parábola va a hacer también para nuestras vidas. Tal vez creemos que estamos en un lugar, pero el Señor nos va a demostrar en dónde realmente estamos para ayudarnos de esta manera a ser mejores y a ser más como Él nos lo está pidiendo. La parábola que vamos a ver hoy es la parábola del fariseo y el publicano, y está basada en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 11. Ustedes pueden ir conmigo en la lectura. Ahí está en sus pantallas. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 11. Dice de la siguiente forma. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de estas que se creen muy buenas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. De estas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puestos de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los más humildes. Lucas del 9 al 14, corrijo la referencia, y la que estamos leyendo es la traducción al lenguaje actual. ¿Ok? Regularmente usamos estas tres traducciones, así que tráiganse sus 3 Biblias si quieren seguirme. El fariseo, hermanos, y el publicano. Les digo que hoy me falló la computadora y no sé, yo creo que le hicieron ojos, yo creo que nunca había tenido tantas personas y se asustó y no quiere hacer lo que le toca. El fariseo y el publicano. La idea, hermanos, es que muchos podemos llegar a decir: bueno, no estoy tan mal como los demás están mal. Yo sí hago esto, yo sí hago el otro, yo sí me esfuerzo aquí y los otros son menos porque no se esfuerzan. La idea o el propósito es que nosotros comprendamos que para Dios lo que nosotros tenemos que mostrarle es esa humildad de reconocerlo solamente a Él y estar pensando en lo que Él hace y no en las cosas que nosotros hacemos. Es estar atento a lo que Él nos quiere decir y lo que nos quiere enseñar de cómo ver a los demás. Porque muchas veces pudiera ser que estemos actuando con orgullo, aunque no nos demos cuenta. Muchas veces pudiera ser que estemos autopercibiéndonos de la manera equivocada. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vernos como Él nos mira. Porque aunque nosotros creamos que somos buenos, si nosotros nos ponemos en el espejo de Dios y nos comparamos con lo que Dios piensa sobre nosotros, ¿dónde quedaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué nivel tendríamos de cristianismo si frente a las Escrituras nos pusiéramos a ver cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes? Dios pudiera ser que tenga un concepto diferente a lo que nosotros creemos, porque no todo lo que parece bueno realmente es bueno. ¿Cómo dice el dicho? No todo lo que brilla es oro. Muchas veces nosotros pudiéramos estar siendo engañados por ese brillo que no nos deja alcanzar a comprender lo que realmente tenemos, de lo que realmente tenemos enfrente. Tenemos que aprender a vernos con los ojos de Dios para poder tener la humildad suficiente para querer seguir cambiando, para querer seguir progresando hacia la vida que Él pide de nosotros.
Si nos vemos a nuestros ojos, nosotros creemos que estamos bien. Yo cuando me veo al espejo digo, qué guapo estoy. Bueno, es cierto, pero me veo al espejo y puedo pensar muchas cosas sobre mí. Pero cuando me veo a otra persona, tal vez diga, como que te falta esto, como que te falta el otro, como que si estuvieras así, como que si tuvieras aquello. Y la perspectiva cambia. Y todos pudiéramos tener siempre opiniones diferentes. Es entonces donde Dios se nos acerca y nos dice, esto es lo que realmente hay que hacer. Esto es de lo que realmente se trata. Vamos un poquito de contexto. ¿Quién es un fariseo? ¿Quién es un publicano? El fariseo es aquella persona religiosa que tenemos que tener bien en cuenta cómo lo veían en su contexto, en su época. No es lo que nosotros pensamos en nuestra época. Ellos lo veían diferente a como nosotros los vemos. El fariseo es un hombre religioso. Un hombre que siempre está estudiando la Biblia, es un hombre que siempre está buscando hacer lo que Dios le pide. Siempre lo hacía de una forma muy tajante, de una forma muy agresiva. Todo era muy reglamentario, pero él lo que quería era agradar a Dios. Y estudiaba para poder hacerlo y la gente venía a él para que les enseñara lo que Dios quería. Eran unas personas religiosas, estudiosas. Bueno, ¿quién era el publicano? El publicano era una persona que cobraba impuestos. Era una persona del ISR aquí, o una persona de Hacienda en México, una persona de esas que no queremos ver porque sabemos que cuando nos visita es por algo malo. Es porque nos viene a cobrar algo, es porque nos viene a quitar algo y no nos gusta que se nos acerque. De hecho, a veces le tenemos más miedo que a otra cosa, ¿no? Que se nos vaya a acercar el ISR, que nos llegue un requerimiento porque ya sabemos que vamos a perder. Este era un cobrador de impuestos. Igual como lo vemos ahora de que no nos gustan, en su momento tampoco les gustaba. El templo a donde ellos van a orar es el templo al cual todos los judíos iban. El fariseo y el publicano, los dos son judíos. Y todos los judíos iban al templo a orar. Era el lugar en donde se encontraban, donde se encontraba el lugar de adoración para Dios. Es como aquí. Todos venimos aquí para orar. Todos venimos aquí para adorar. Pero no todos tenemos exactamente el mismo pensamiento. No todos tenemos la misma visión. Y es lo que Dios nos va a enseñar. La parábola se encuentra entre otras parábolas, las cuales están haciendo referencia desde Lucas capítulo 18, versículo 1, a cómo vendrá el reino de los cielos. ¿Cómo será el reino de los cielos cuando venga? Y entonces Jesús les está respondiendo y les dice, ustedes tienen que estar preparados, ustedes tienen que estar atentos, estas son las señales que probablemente, las señales que van a anunciar que el reino de los cielos se acerca. Todo esto para ayudarnos a nosotros a comprender lo que Dios quiere. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos a través de esta parábola? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Dónde estoy parado? Si ahorita les preguntara, ¿quién es un fariseo? Tal vez todos decimos, pues aquel, yo no, ¿cierto? ¿Quién es un publicano? Y nosotros en esta historia llegamos a ver al publicano como el héroe. Y decimos, pues yo soy como un publicano porque yo tengo miedo, porque yo soy humilde, porque yo tengo estas cualidades como él. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesús y de esa manera nosotros comprenderlo mejor. Un fariseo. ¿Por qué me hace esto? Todos cierren los ojos cuando le voy a dar vuelta y si jala, pues ya regresamos. Bien. Denme un segundo, me voy a preparar un poquito más. Muy bien. ¿Quién es un fariseo? ¿Cómo se veía un fariseo en aquellos días? Todos siempre creemos que un fariseo es malo, ¿cierto? Porque es muy tajante, muy agresivo en las cosas que tiene que decir. Pero ustedes lo habían pensado, cómo el fariseo era una persona respetable en sus momentos. Tenemos a fariseos famosos como Pablo, como Gamaliel. Tenemos a fariseos como Nicodemo, hombres que realmente querían acercarse a Dios. Cuando Jesús es alertado de que
lo están buscando para matarlo, es alertado por unos fariseos. Unos fariseos vienen a Jesús y le dicen, hey, sal de la ciudad porque te andan buscando para matarte. Jesús comía también con ellos. Eran unas personas, como les digo, que se veían respetuosas. Y por eso es el contraste que Jesús está haciendo. Cuando ellos están escuchando la parábola, ellos están diciendo, pues obviamente el fariseo es el bueno. Porque el publicano es un traidor, porque el publicano es un malo. Obviamente el fariseo es un bueno. Y Jesús les dice, bueno, el fariseo es el que está mal. Muchas veces llegamos a creer que el hecho de estar en la iglesia, el hecho de conocer de Dios, el hecho de saber algunos versículos de memoria, nos hace a nosotros automáticamente buenos. Y a veces nos llegamos a creer de esa manera más que los demás. Y lo que Dios nos está diciendo es que todos podemos valer lo mismo para Él. Muchas veces nosotros, aunque no lo creamos, la oración del fariseo era una oración bastante normal, por decirlo así. Muchas veces nosotros oramos a Dios y decimos, Dios, gracias Dios, porque tú me has ayudado, porque tú me has salvado y no estoy perdido como los demás. ¿No son prácticamente las mismas palabras las que está diciendo el fariseo? Hoy muchas veces nosotros decimos, yo me reúno en la mañana y en la tarde, allá están, esa hermana ni se reúne en la tarde. Es exactamente la misma expresión. Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a vernos de una forma diferente. De una forma, hermanos, en la cual no vale lo que nosotros hacemos, sino solamente vale lo que Dios hizo por nosotros. El fariseo llega a la iglesia o llega al lugar de adoración con un sentimiento de orgullo, con un sentimiento de presentar nada más lo que él ha hecho. ¿Se fijan durante su oración? Yo he hecho esto, yo hago el otro, yo no soy así, yo soy esto. ¿Y a qué horas habló de Dios? En su adoración, ¿en qué momento estuvo el foco de que Dios fuera exaltado? Es que a veces nos olvidamos de que Dios nos está escuchando. A veces nos olvidamos de que Dios nos está viendo. Y entramos a Él menospreciando a los demás, creyéndonos más que los demás por cualquier cosa que sepamos extra. Y nos olvidamos que también por Él murió Cristo. El publicano debía de actuar sin ese menosprecio. Perdón, el fariseo. El fariseo era una persona que venía al templo. ¿Está mal venir al templo? No. El fariseo era una persona que vino a orar. ¿Está mal orar? No. ¿Está mal agradecer a Dios porque nos ha ayudado a estar en la salvación? No. ¿Cuál fue el mal del fariseo entonces? Si no hizo mal el venir a orar, si no hizo mal el venir a la iglesia, si la oración no estaba mal, pues él está agradeciendo a Dios porque le ha ayudado a no ser malo. ¿Qué está haciendo mal? Lo que él está haciendo mal es el actuar con el menosprecio hacia el otro. Todo iba bien hasta el momento en el que él dijo, gracias Dios porque no soy como este publicano. En ese momento, todo lo que había hecho se derrumbó. Porque nuestra actitud cuando venimos a Dios es importante mostrarnos ante Él humillados y agradecidos con Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque aunque son importantes las obras no salvan. Aunque las obras son parte de nuestra fe, porque la fe, como decíamos hace rato en Santiago 2, la fe sin obras es muerta, las obras no salvan. Lo único que salva es Cristo. Y es el que nosotros creamos en que Él nos ha dado esta salvación. No importa cuántas cosas hagamos, porque por más que hagamos, nunca podríamos pagarlo. Nunca podremos ser lo suficientemente buenos para ganarnos nuestra salvación. Pero muchas veces nos dejamos llevar por esa soberbia, por esa satisfacción o autosatisfacción, donde creemos que los logros propios nos ayudan a poder menospreciar a los demás, no de una forma activa. Insisto, porque no siempre o no todos andamos diciéndoles a los demás, hombre, tú no eres nada, tú eres menos que yo. Pero con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con lo que decimos cuando nadie nos escucha, pudiera ser que estamos menospreciando a los demás. No es que el fariseo estuviera gritándolo por todos lados, pero en su corazón estaba el creer que él era mejor que los pecadores.
Ya lo habíamos visto en algunas lecciones anteriores, en el fariseo y la mujer adúltera o la mujer pecadora. Nosotros también necesitamos de Dios, aunque ya estemos bautizados. Nosotros también en ocasiones nos equivocamos y pecamos. Y vamos a ir al mismo lugar si es que no nos arrepentimos. Lo que Dios les enseña es que cuando nosotros venimos a orar, cuando nosotros venimos a adorar sin arrepentimiento, sin una necesidad de Él, con orgullo, cuando venimos a adorar restregándole a Dios que nosotros somos capaces de aprendernos muchas cosas de memoria y que somos las mejores personas del mundo, entonces nuestra adoración es vana. Entonces nuestra adoración viene a ser como la de este hombre. Una adoración que no llegó muy lejos. Una adoración que se quedó corta. Que no salió diferente este hombre de como había llegado. Porque en su pensamiento estaba cuán grandes cosas había hecho él en su vida y no cuán grandes cosas había hecho Dios por él. Cuando nosotros venimos a adorar, tenemos que venir con ese sentimiento de arrepentimiento. Porque durante la semana nos equivocamos. Porque durante la semana pecamos. Porque si alguno dice que no ha pecado, dice Juan, hacia Dios, mentiroso. Todos pecamos, todos de alguna manera fallamos. Y necesitamos de Dios, todos. Reconocer eso es lo que nos va a dar la humildad suficiente para transformarnos. Es lo que nos dará la humildad suficiente para poder cambiar. Parte desde reconocer nuestra falta, parte desde reconocer nuestra necesidad de Dios, el transformarnos. Después de eso, tenemos al publicano. Una vez más, ¿cómo lo veían aquellos hombres? Un hombre corrupto, un ladrón, un enemigo, un traidor, una persona que se había enriquecido con el dinero de los demás. Era una persona a la cual no era bien vista por nadie. Por eso una vez más, cuando ellos están allí dicen, oye, viene un predicador y viene un asesino a la casa de Dios. ¿Quién está bien? Pues vamos a decir en su mayoría, pues yo supongo que el predicador, porque al menos no es asesino. Así es como ellos lo estaban viendo. Como una persona muy honorable, muy respetable y una persona que era odiada por todos. Estas son las dos personas que se acercan. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el publicano cuando se acercó a Dios, se acercó sabiendo que él estaba mal. A él no lo hicieron para atrás, no es como que lo hayan discriminado, sino que él mismo se quedó atrás, reconociendo que no podía acercarse. En un salón de clases, ¿quiénes están al frente y quiénes están atrás? Ahora, ¿usted de cuáles era? Los que estaban atrás era siempre la bolita que hacía más ruido, ¿no? Las que estaban jugando, los que estaban platicando, y los que estaban al frente eran los más estudiosos, los que siempre sacaban 10. Bueno, es algo similar. El publicano llega y dice, allá atrás, allá adelante están los buenos, están los santos, están los que se esfuerzan en hacer bien. Yo me quedo atrás, no soy digno de poder estar allá con ellos, estar allá con los que hacen las cosas, bien. Este sentimiento es el que Dios busca en nosotros. El que cuando podamos acercarnos a Él, no nos sintamos dignos de Él. El publicano no se acercaba a estar con los que a él hacen bien, porque él reconocía que se había equivocado. Él reconocía que le faltaba. Él reconocía que necesitaba cambiar. Y eso fue lo que le ayudó. Es necesario que nosotros tengamos un sentimiento de humildad delante de Dios. Un sentimiento de arrepentimiento. Un sentimiento de fe, de humillación, con una petición sincera y un reconocimiento del pecado. Un reconocimiento de nuestras fallas. Porque entre más nos vemos en la palabra de Dios, más carentes nos sentimos. Me llama mucho la atención, si ustedes se fijan, cuál es la evolución que va teniendo Pablo a través de la escritura de sus cartas.
Pablo era un fariseo que fue seleccionado por Dios y que estuvo 3 años siendo instruido de una forma muy intensa. Pero cuando comienza su ministerio, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Luego vamos más adelante, dice Pablo, el menor de los apóstoles. Pablo, el primero de los pecadores. ¿Cuál es esa evolución? Entre más aprendía, entre más aceptaba, entre más leía, entre más hacía, menos se creía. Aquel, una vez más, que cuando habla acerca de su vida como fariseo, dice fariseo de fariseos, el que tiene el mayor conocimiento en cuanto a la ley, irreprensible, una persona que se la sabía de todas. Pero conforme va avanzando, va diciendo, me doy cuenta que no soy nada. El cristianismo no se trata de ir creyendo que vamos avanzando hacia arriba. En el cristianismo se avanza hacia abajo. En el cristianismo se crece a la inversa, se crece cuando se humilla, no cuando se enaltece. En el cristianismo se crece cuando usted es capaz de servir a los demás más que de esperar a que les sirvan. Lo contrario del mundo. Porque en el mundo nosotros cuando entre más dinero tenemos, pues vamos al restaurantes donde nos atiendan mejor, donde tengamos mejores sirvientes o mejores meseros, mejores personas a nuestra disposición. Pero lo que Dios dice es no. Cuando tú crezcas, te vas a humillar más. Eso es lo que Dios nos dice. Que enaltecerse no es bueno delante de Dios. Y que enaltecerse o humillarse es una decisión de usted. Enaltecerse o humillarse no es algo que viene implícito en nosotros, sino que cada día lo decidimos hacer. Cada día en nosotros está el creernos más o el podernos humillar delante de los demás. Tal vez nosotros pensamos que estamos mejor que alguien más. Tal vez en algún sentimiento racista, clasista o religioso. Porque existe el orgullo religioso. Porque existe la soberbia religiosa. El creer que nosotros somos mejores que los demás. Así como existe el racismo de creer que una raza es mejor que otra. Así como existe el clasismo donde creer que porque tienes más eres mejor que los demás. Así existe la soberbia religiosa. El creer que porque tienes unos textos más de memoria, el creer que porque te sabes unos himnos más que los demás, el creer que porque tienes más tiempo en el cristianismo, vales más que los demás hermanos. Tenemos que aprender a verlo, hermanos, desde el punto en el cual nosotros comprendemos que vamos a alcanzar el cielo todos. Tanto el primero que se bautizó, como los que tienen 20 años en el bautismo, como los que tienen 50, como los que tienen 100. Todos vamos al cielo. Y todos somos importantes para Dios. Los fariseos modernos, hermanos, son aquellos fariseos, son aquellas personas que escuchan la predicación e inmediatamente dicen, esto es para aquel. Hombre, si hubiera venido el hermano, esta predicación le queda muy buena, porque él es el que siempre anda fallando en eso. Porque él es el que la necesita escuchar. El fariseo es aquel que se olvida que él mismo la necesita. Que él mismo también está fallando y que también necesita cambiar. Porque siempre se puede ser mejor. Siempre hay algo más que hacer. Porque esto es el reino de Dios. Esto es la iglesia. Una transformación constante, según nos dice la Escritura, hasta que alcancemos la estatura que Dios demanda de nosotros, hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es a lo que nosotros estamos aspirando. Eso es a lo que nosotros debemos de estar buscando y ya nos parecemos a Cristo. Levanten la mano los que se parecen a Cristo. Ya somos iguales a Él, ya tenemos todas sus características. Hay mucho camino por recorrer. Hay mucho todavía que hacer. Entonces aún seguimos necesitando de Dios. Dios reprueba al que confía en sí mismo.
al que se cree justo por sí mismo. Dios aprueba una oración que está llena de humillación, de una actitud correcta. Una oración en la cual podemos orar por nuestros hermanos con aquel sentimiento de quererlos ayudar. La actitud con la cual nosotros nos dirigimos a Dios es importante, es más, no importante, es determinante. Determinará si somos escuchados o no. Determinará si somos perdonados o no. Determinará si nuestra oración vale o no. Es muy importante que nosotros aprendamos a ver la necesidad que tenemos de Dios y a dejarnos transformar por Él. ¿Tienes un año en el cristianismo? Necesitas de Dios. ¿Nunca has escuchado el Evangelio? ¿Es tu primera vez? ¿Necesitas el bautismo? Necesitas de Dios. Pero también tienes 20 años en el cristianismo. ¿Tienes 50? Bueno, necesitas de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado esta parábola? ¿Cuántas veces has escuchado una predicación? Tal vez miles y miles. Tal vez muchísimas. Pero siempre necesitas una más. Siempre necesitas que te lo vuelvan a repetir, que te lo vuelvan a decir y que de esa forma puedas reconocer la necesidad que tienes de Él. Que la palabra de Dios, hermanos, nunca... ¿Cómo es la palabra correcta? Que siempre tengamos hambre de su palabra. Que nunca nos sintamos satisfechos en ese sentido de decir, ya, tengo suficiente. Que la palabra de Dios cause en nosotros más hambre, más ganas de Él, más conocerlos a Él, más cosas que cambiar. Que la palabra de Dios, hermanos, nos dé, sea diferente a la comida secular y que entre más comamos, más hambre nos dé. Reconocer a Dios como el Todopoderoso es algo que vamos a poder hacer única y exclusivamente a través de su palabra. A través de que escuchemos las grandes maravillas que ha hecho. De cómo planeó, es asombroso cómo planeó la iglesia desde el Génesis. Cómo la sangre de Cristo estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Cómo Jesús, mientras estaba siendo crucificado, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Cómo Él, cuando dejó todo lo que era, solamente tenía en su mente este día. Solamente tenía en su mente tu cara, tu nombre. Eso es asombroso. Es asombroso ver cómo un Dios que no le quita nada el que nosotros le adoremos o no, porque Él siempre será Dios. Ese Dios busca por ti y por mí. Ese Dios que no necesita nada, que no necesita a nadie, que es absoluto, que tiene todo lo que puede imaginar, Él puede llamar a las cosas que no son como si fuesen y puede crear todo de la nada, según Salmos 19. Ese mismo Dios quiere tener una relación contigo. Ese mismo Dios es el que nos está diciendo aquí, reconoce que te hago falta. Reconoce que necesitas cambiar. Lo más importante de toda la vida es reconocer esto. Al final del día, hermanos, el fariseo estaba mal y el publicano estaba mal. Hasta el momento en el que se acercan a Dios y lo reconocen, una cosa cambia. Pero antes de esa oración, los dos iban exactamente al mismo lugar. Los dos iban exactamente al mismo castigo. Tal vez esta es nuestra posición. Tal vez este es lo que a nosotros nos esté pasando. Y solamente hay una forma de cambiarlo. Lo que hizo el publicano. Reconozcamos que necesitamos a Dios. Y la invitación es esa. No se vaya como vino. No se vaya
sin haber sacado nada hoy. No se vaya pensando que es suficiente lo que ha hecho. No se sienta satisfecho con esta reunión. Tenga la necesidad de más. Tenga la necesidad de más y busque a Dios. Y busque vivir bajo sus reglas, bajo sus estatutos. Y va a ver que es lo mejor que le puede pasar. Esto es lo que Dios nos quiere decir hoy. Que todos tenemos la necesidad de Dios y que no podemos creernos autosuficientes, que no podemos creer que nuestras acciones nos permiten ser justos, porque el único que justifica es Él. Y el único que nos puede transformar es Él. Y esa decisión de dejarnos de reconocerlo a Él como nuestro Dios determinará nuestro futuro inmediato y nuestro futuro eterno. Por eso la invitación es: reconoce hoy a Dios, no sea que después sea demasiado tarde. Dios les bendiga.